Bueno, hoy de lo que vamos a charlar es un poco de algunas cosas accesorias que tienen que ver con la práctica de ferromagnetismo o medición de la temperatura de Curie. Bueno, ustedes se supone que ya vieron la información que está en la página y leyeron un poco la guía. Eh, es una práctica que no tiene en principio ninguna instrumentación particular compleja, pero lo que es complejo del experimento, lo que por lo menos es interesante, es algún tipo de procesamiento de señal que vamos a tener que hacer y la complejidad del circuito armado. En general, las demás prácticas de este laboratorio ya están prearmadas o el setup experimental es medianamente simple. Acá es un poquito más complejo, para eso hay una actividad que es sugerida, que es como hacer un juego de cablear el circuito para ver si lo entendieron bien, que está sobre unos archivos de tipo PowerPoint. Y de lo que vamos a hablar ahora es para aprovechar que en esa práctica lo que hay que hacer es obtener la integral de una señal. Eh, lo que nosotros queremos hacer en esta práctica es, en todo caso, graficar o representar el campo inducido en función del campo magnético, del flujo magnético aplicado al, a un, a una especie a un transformador. En este dibujito que está acá, el transformador es una especie de anillo de material ferromagnético o lo que sea. Nosotros nos vamos nuestros bobinados primario y secundario son un poco más grandes y vamos a colar entre las bobinas del secundario un pedazo de material que en algún momento, en función de la temperatura, va a perder sus propiedades ferromagnéticas. Entonces, eh, el campo del primario digamos, la variable que es proporcional al campo del primario es la corriente sobre ese circuito. Y eso se mide mirando la caída de la corriente sobre una resistencia que está en el circuito primario, que acá no está dibujada, pero estaría por este lado. Y si yo quiero ver cuál es el flujo magnético inducido, lo que tengo que hacer es integrar la fuerza electromagnética, o sea, el voltaje, la tensión inducida de este lado. Entonces, para eso necesito un integrador. A veces uno lo puede hacer, integrar la señal, dependiendo de la aplicación, o lo puede hacer una vez que guardó la señal y lo hace eh, por algún método numérico eh, que tiene en cuenta toda la señal completa, o a veces lo necesita hacer en tiempo real. Cuando uno lo quiere hacer en tiempo real, lo que tiene, o sea, las opciones son usar un circuito analógico integrador, algún circuito integrador, o hacer algún filtro digital. Entonces, en este caso vamos a hablar de filtros de señal y en particular de integradores y algunas aplicaciones. Todo este tema de filtrado da para muchísimo más, no quiero extenderlo mucho, pero justamente para esta práctica, las herramientas que les vamos a dar acá son algunas accesorias a la de armar un circuito integrador con partes electrónicas. Entonces, en este caso decíamos que lo que uno quiere es integrar la FEM inducida en el secundario para obtener el flujo magnético B. Otras situaciones donde uno podría necesitar la integral de una señal es, por ejemplo, bueno, si uno quiere medir la carga eléctrica sobre un capacitor, la cantidad de carga acumulada, necesita integrar. Si, por ejemplo, uno quiere en un equipo de posición por ion beam, que es esencialmente yo circular una especie de corriente por un plasma en un vacío y arranco iones de una superficie, y como se están volando digamos, en esa atmósfera súper rara, rala, de baja presión, se depositan sobre alguna superficie. Y yo voy, eh, digamos, si la corriente fuera constante y la deposición fuera constante, función del tiempo. Pero si yo quiero ser un poco más preciso, necesito integrar la corriente para ver cuál es la cantidad total de material depositado sobre una superficie. Eso es porque es difícil, no puedo pesarlo, porque son cantidades, son
capas monoatómicas o biatómicas, o sea, la cantidad de material no la conozco, no la puedo medir, pesar directamente, sino que la tengo que inferir por la cantidad de tiempo y la cantidad de la corriente que circula. Para la otra cosa que yo puedo querer un integrador es, por ejemplo, para tener lazos de control. Ya, si ya lo van a ver en laboratorio 5, un lazo de realimentación para controlar una temperatura, un flujo, lo que sea, una cantidad, digamos, dejarlo estable en un valor fijo, y compensar, por ejemplo, con variaciones de otros parámetros que hacen que eso cambie. Y lo que se usa en general es un lazo de realimentación tipo P y D, que está ahí, eso es lo que dice acá. P es proporcional, I es integrador y D es derivativo, o sea, busco una combinación de señales, una proporcional a la señal digamos, de corrección que yo tengo, otra proporcional a la integral y otra proporcional a la derivada. Entonces necesito de alguna forma integrar en tiempo real lo que está ocurriendo con mi señal de control. Y bueno, y otra aplicación que es muy común ahora y se usan algoritmos muy sofisticados es para sistemas de navegación, ¿no? O sea, si yo tengo un acelerómetro en un sistema y quiero integrar las ecuaciones de movimiento, o sea, quiero saber cuál es la posición en función del tiempo, lo que tengo que hacer es ni más ni menos que integrar la aceleración. Que eso, numéricamente, con una señal real, si uno no lo hace bien, tiene unas derivas tan grandes que lo que sale es cualquier cosa. Entonces, este es un proceso en el cual la integración es clave, y que no tenga ni ruido ni deriva es muy importante. Nosotros lo primero que vamos a hacer, o sea, una de las opciones que tenía esta práctica originalmente era hacer un circuito pasivo, un circuito pasabajos, ¿no? Ahí, acá es un RC, esto del laboratorio 3 lo deben conocer. Si yo tengo una señal de tipo DC o de baja frecuencia, el capacitor funciona como una especie de circuito abierto, y la tensión a la entrada es igual la tensión de salida es casi igual a la de entrada. Si empieza a aumentar la frecuencia, la impedancia de esa capacitiva empieza a aumentar por este término, y digamos, el capacitor funciona medio como un cortocircuito, y entonces la tensión está baja. Esto, si yo calculo las expresiones de la tensión de salida en función de la de entrada, la tensión de salida es la caída sobre el capacitor, que es básicamente la carga dividido la capacidad, y la carga es la integral de la corriente. Y entonces, de acá, si yo sé cuál es la corriente, puedo integrar. La corriente es esto que está acá arriba, que es la corriente sobre esta rama, es el voltaje de entrada dividido la impedancia del circuito, R más C. Va más la resistencia más el capacitor en serie. Y la impedancia capacitiva es 1 sobre J omega C. Acá la R está como factor común. Bueno, entonces esta expresión del voltaje de salida, si la frecuencia por el tiempo característico RC es mucho mayor que 1, esto se puede despreciar, y esencialmente lo que tengo es algo proporcional a la integral de la señal de entrada. Eso se puede hacer con lo que se llama un circuito activo, que es un amplificador operacional. La traducción directa del circuito que está acá es este circuito con realimentación con un capacitor, que en principio idealmente funciona de esta forma, y obtengo la integral de la señal de entrada. Ahora, este circuito tiene problemas para frecuencias muy bajas, porque fíjense, para frecuencia, ustedes no me acuerdo, no sé si ustedes saben de laboratorio 3, los principios de funcionamiento de un operacional. Estos funcionan, digamos, con realimentación en función, o sea, tiene que estar siempre esta pata de realimentación, si no el circuito queda en realimentación positiva y, bueno, queda como lo que se llama lazo abierto. Para frecuencias muy bajas, típicamente DC, por ejemplo, continuo, esto es un circuito abierto. Entonces no hay realimentación. Entonces este circuito, si bien para frecuencias altas funciona, hace lo que dice esto, para frecuencias bajas tiene problemas, ¿no? O sea, va a generar en realidad lo que va a generar es una integral, pero yo no quiero que me derive a valores, que se claven valores de tope. ¿Qué es lo que se hace para esos casos? Bueno, se le agrega una resistencia,
Esto en realidad termina siendo un circuito pasabanda, o sea, eh, hace en principio para frecuencias altas lo mismo que el otro, pero genera como una pérdida para los... solo deja pasar frecuencias que están en un rango. O sea, aumenta la pérdida para frecuencias muy cercanas al cero. Esta resistencia en general es muy grande y lo que hay es como una realimentación mínima a través de este lado, imagínense, para DC, para un circuito de corriente continua. El capacitor no existe y hay como una realimentación muy flojita, pero que lo ayuda a este circuito a eliminar problemas de offset y cosas que pasan con señales de baja frecuencia. Es lo que dice ahí. Si ustedes en laboratorio 3 probablemente sepan cómo calcular la función de transferencia de esto. No me voy a meter mucho en eso, pero es una opción. O sea, este circuito tiene sus problemas que se pueden arreglar así. Entonces, una forma de hacer esto es digitalmente, en vez de un circuito analógico, con componentes electrónicos, como los de recién. Bueno, una vez que yo tengo la señal, digamos, registré con un conversor analógico digital, la tengo como una tabla de datos, y si tengo eso, por ejemplo, es fácil armar una integral. Hay métodos sofisticados, pero el método más simple es hacer una suma acumulada, ¿no? En MATLAB o en Octave la instrucción es cumulative sum, cum sum, de un vector. Esta cosa de 5 elementos acá es digamos, el vector de amplitudes en función del tiempo, ¿no? Cada una corresponde a un tiempo ampliado, un tiempo posterior. En Python es equivalente. ¿Y qué es lo que hace esto? Bueno, así como la transformación de integrar, en este caso sumar toda la serie temporal, y la multiplico, la normalizo por el intervalo de tiempo de sampleo, bueno, eso me termina dando una especie de integral. En este caso está graficada, mi función es una especie de diente de sierra, y está sampleada en estos valores, ¿no? Los que son los circulitos, y si yo hago esta operación de la suma acumulada, multiplicado por el intervalo de tiempo lo que me va a dar es la integral. Algo proporciona a la integral, ¿no? Si sumo estos términos, me queda esta expresión que está acá, que es lo que uno espera. La integral de una recta es una parábola, y en este caso, como suma para el otro lado, empieza a bajar, y acá vuelve. O sea, es la integral. Lo que me queda es bastante parecido a la integral de la señal. Bueno, ¿qué pasa? Esto es como una situación, con una señal ideal. Siempre que yo mido voltajes, o sea, este diente de sierra está perfectamente centrado alrededor del cero. No está ni corrido para arriba ni para abajo. Si yo tengo una señal desplazada, que si a mí lo que me importa es ver la forma, muy probablemente al principio no le dé bolilla a que está corrida del cero, sino que, o sea, que el valor medio de esta señal es 0,25, por ejemplo, algo que está por acá. Cuando yo quiero integrar eso, bueno, obviamente la integral de algo que no es, cuyo valor medio no es cero, voy a empezar a derivar. Entonces la forma que tiene esto siempre me va a quedar, en los cruces por cero me va a quedar un remanente. Y la integral de esto va a empezar a aumentar. Entonces esto se lo tengo que sacar, porque si no, en 10 o 12 ciclos, la integral esa alcanzó un número que, por ejemplo, probablemente sature el sistema que yo quiero, al que yo se lo quiero aplicar. O sea, la integral es realmente la integral, no es solamente visualmente lo que yo creo que tiene que ser. O sea, si tengo un offset, ese offset también va a ser integrado. Y entonces el offset de una función, la integral de una función continua es una cosa que aumenta linealmente con el tiempo. Bueno, o sea, si yo tengo toda la señal completa y lo que estoy haciendo es procesamiento después de medir, bueno, no hay problema. A la función mía, esta que está graficada con las bolitas estas celestes, yo le puedo restar el valor medio. La puedo forzar a que valga tantas veces positivo como negativo, o sea que el valor de la parte positiva sea la misma que la otra. Y entonces recupero esto que está acá. Pero no siempre puedo hacer eso, porque a veces lo tengo que hacer en tiempo real. Yo lo quiero ver cómo es la integral de esta señal en el tiempo. Entonces, una cosa que se puede hacer es aplicar lo que llaman filtros digitales. Volvemos a este circuito, que es el circuito pasabajos, y lo escribimos, bueno, esto es lo mismo que un poco que estaba escrito en la primera parte, es resolver el circuito, ¿no?
la tensión de salida es la tensión de entrada menos la corriente por esta cosa. Si se quiere, la caída sobre este lado. RC por la diferencia, por la derivada de la tensión de salida respecto del tiempo. Entonces esto lo puedo pasar a valores discretos. Nosotros estamos trabajando siempre con estas series donde yo estoy midiendo, mido con cierto, digamos, intervalo de tiempo, cada delta t, y tengo como series de datos. Entonces la asociación es la siguiente. Si yo defino a mi serie de valores como los b de entrada, como los x de 1 a n, y yo quiero aplicar un filtro digitalmente equivalente a esto, mi salida será otra serie de valores con el filtro aplicado y 1 y n. Y entonces reemplazo, básicamente identifico el voltaje de salida con la secuencia I sub n, y los voltajes de la entrada con la secuencia I sub n. Entonces fíjense que, bueno, en este caso el reemplazo es directo, y acá lo que tengo es una derivada, que discretizada. ¿Qué es la derivada? Es el valor en n menos el valor en n menos 1 dividido el intervalo del tiempo. Como es la derivada de B out, lo escribo, es I sub n menos I sub n menos 1 dividido delta t. Bueno, y esto lo puedo armar, digamos, arreglar de forma que quede en función de I sub n, ¿no? O sea, despejo todas estas cosas. Acá tengo I sub n, así que lo tengo que pasar para el otro lado. Y una vez que hago todo el despeje y limpio I sub n, lo que me queda es esta relación recursiva. Tengo un término que depende del sistema, básicamente de la resistencia, de lo que se llama de la frecuencia de corte, 1 sobre RC, y del tiempo de sampleo, o sea, cada cuánto estoy mirando, multiplicado por el valor de la función, o sea, el valor de esto en el punto anterior, más un término proporcional a la señal de entrada, con otra constante, una constante parecida. Pero de esta forma, yo me puedo armar recursivamente, dado una señal, un voltaje de entrada, este B sub I, que está representado por estos puntos X sub n, lo que puedo hacer es generarme la salida, ¿no? O sea, el primer punto acá voy a tener un 0, pero cuando calcule el I sub 1, el I sub 1 va a ser este número por el X sub 1, el I sub 2 va a ser este número por el X sub 2, más este número por el I sub 1, que ya lo tenía de antes, y así, y ahora empiezo recursivamente a armarlo. Una cosa que se ve, o sea, esta expresión depende de lo que le ocurre a la función en el punto inmediatamente anterior. Es como que tiene una cierta, aunque sea mínima, memoria, ¿no? De un punto, del valor anterior. Y obviamente es proporcional a lo que le ocurre, a qué tipo de señal de entrada tengo. Entonces acá tengo armado, o sea, yo no necesito tener toda la señal, no estoy mirando. O sea, yo lo único que tengo que, para ver cuál es la integral, en tiempo real, lo único que tengo que ver es cuál es la señal sin integrar, que son los valores estos X sub n, y a partir de esa tira de datos X sub n, o a medida que me van llegando, voy calculando los I, que son, bueno, en este caso, digamos, en las frecuencias altas era un integrador. Básicamente es un filtro pasabajos. Esta es la representación de un filtro pasabajos con este tipo de filtrado digital. Así como esto representa a este filtro pasabajos, puedo hacer lo mismo con un pasaltos, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá las expresiones del circuito eléctrico no estoy descubriendo nada. Y tengo la estrategia es de no escribir el voltaje de salida de este circuito en función de, de lo que sea, del voltaje de entrada y de salida, y como hay un capacitor acá, esto tiene que ver con las derivadas, y me quedan estas dos restas de derivadas. De nuevo, hago lo mismo, asocio a los X a una serie de puntos X, que son los de la señal de entrada, y los asocio con el voltaje de entrada, el Bin, y los de salida serán los I. Y haciendo el mismo juego que hicimos antes, de meter esto acá, y, o sea, quedarnos con el I sub n de un lado, me queda esta expresión. Bueno, en función de estos parámetros, ¿no? Entonces, en este caso, para armar el filtro solo necesito dos valores, o sea, por lo menos dos valores consecutivos de la señal de la entrada. La diferencia de esos dos, más lo que le ocurre a la función en el anterior, la señal filtrada en el anterior.
De nuevo, fíjense que para esto yo no necesito tener los i. Lo único que necesito es que paso a paso tener el valor de la señal de entrada. Acá, ¿no? El valor de la señal esta. Y entonces, si yo aplico esto a cada valor y uso la recursión esta para obtener el siguiente valor, y entonces ahora espero el siguiente de estos para obtener el siguiente i, lo que voy a tener es el mismo efecto de haber puesto un capacitor y una resistencia en este circuito. O sea, lo que voy a obtener como i es equivalente a lo que yo tendría acá a la salida si yo pongo un circuito. ¿Eh? No es que estoy poniendo el circuito. Estoy procesando digitalmente la señal a la entrada, acá una señal que yo tengo, digamos, que estoy midiendo, como si le hubiera puesto este circuito a continuación. ¿Está bien? Bueno, esto también, por completitud, o sea, estas son las dos expresiones de las transparencias de hace un ratito, de recién. Este es el pasabajos, con la expresión, este es el pasaltos, que es el que acabamos de ver. Si yo tengo este circuito, que es un operacional ideal, o sea, lo ideal es por el tipo de operacional, no es un integrador ideal. Lo que se llama, a lo que se refiere ideal es al operacional integral, que tiene impedancia de entrada infinita, diferencias de voltaje entre la pata más y la pata menos es cero, etc. Entonces, la recursión de este tipo que generaría un circuito de este tipo es esta que está acá. O sea, es proporcional a la señal inmediatamente antes menos algo proporcional a la señal de entrada. Bueno, así si yo conozco los circuitos electrónicos de las cosas, yo por ejemplo podría armarme esto mismo, por ejemplo con un circuito, también lo puedo hacer mucho más simple con un divisor resistivo, porque si quieren pueden probar a hacer la cuenta con un divisor resistivo, que es mucho más fácil, y ver cuál es el I sub n en función del X sub n. Debería darme un factor constante, ¿no? La gracia de ese circuito probablemente es que no tenga ni memoria ni nada, entonces es solamente dependiente del valor instantáneo. En este caso, como hay capacitores, hay cosas que dependen de la señal en el paso anterior. Todo esto, estas cuentas que yo acabo de, digamos, esbozar así bastante rápidamente, tienen su correlato con este tipo de procesamiento digital, que, bueno, es bastante, hay literatura y es un tema bastante extenso, sobre el cual yo no me voy a meter mucho más, pero esencialmente esta es un poco la abstracción de lo que acabamos de ver antes, ¿no? Dado una señal de entrada, esta que es X, que equivalía al voltaje de entrada, yo quiero diseñar un filtro que haga alguna operación. O sea, digamos, que filtre la señal de alguna manera, o sea, que le haga algo a la señal. Entonces, este filtro va a estar definido a partir de, o sea, la función de transferencia de este filtro está definido con estos coeficientes B0, B1, B2, A1, A1, A2, AM, lo que sea. ¿Quiénes son? ¿Qué es esto Z? Bueno, es lo que se llama la transformada Z, o la transformada, es un equivalente discreto de la transformada de Laplace. Quienes hayan hecho un colegio técnico, si tuvieron una materia de laboratorio de física 3, perdón, así avanzada, capaz que llegaron a ver esto. La transformada de Laplace es una transformada del mismo tipo que una transformada de Fourier, pero la integral que se hace sobre la función, o sea, es el núcleo de la transformada es una exponencial decreciente, no una exponencial compleja. Si fuera una transformada, o sea, si acá en Z, en vez de tener menos n, tuviera menos i omega n, esto sería una transformada, sería la transformada, algo parecido a la transformada de Fourier discreta. En la transformada de Laplace, el núcleo de la transformación es una exponencial negativa, real, y sirve para identificar bastantes características de circuitos eléctricos. Se usa mucho en circuitos eléctricos y en este tipo de filtrados. Pero bueno, nada, yo no quiero extenderme mucho en esto para contarles un poco algunas características. A esta cosa, yo puedo identificar a I de Z y X de Z, que son las transformadas de las funciones de entrada. Estas funciones están definidas en el dominio del tiempo, ¿no? X de t y de t. Las transformadas de Laplace de estas dos cosas son estos I de Z y X de Z. Entonces fíjense que si esto lo puedo escribir como I de Z igual a X de Z por esto, dividido todo este término, ¿no? Lo puedo pasar para el otro lado.
la acción del filtro queda clara, ¿no? O sea, y de z es x de z por esta cosa. Y entonces si yo eso lo transformo, bueno, digamos, si hago la transformación inversa, a lo que llego es a que tengo esta relación recursiva entre los valores de la señal de salida del filtro a tiempo t y en tiempos anteriores. N-1 significa que estás ampliado en el tiempo anterior, N-2 en 2 tiempos anteriores, N-N en n tiempos. Y entonces esto recoge un poco la historia. Si yo le escribo la historia de lo que le pasó a la función, este filtro puede tener memoria, digamos, o sea, lo que hace sobre la señal tiene que ver con la señal de entrada en ese momento y la señal de salida, digamos, la señal de salida y la señal de entrada en momentos anteriores. ¿No? Es como que tiene memoria de lo que le está ocurriendo al sistema. Esto mismo que yo escribí acá, lo escribo de la misma forma que los filtros de la página, lo que hicimos antes con los circuitos simples de los pasabajos y pasaltos, y despejo I sub n, ¿no? Y entonces acá veo que I sub n es función de los, o sea, todos los coeficientes B pueden ser cero también, ¿no? O sea, pero si están todos presentes, esto va a depender de los valores de entrada m pasos atrás y de los valores de salida n pasos atrás. Todos estos coeficientes pueden ser tan simples como los que estaban en estas transparencias, ¿no? Fíjense, acá solamente en el filtro pasa abajo, solo tengo un componente en IN-1 y en XN. Sería este A1, todos los demás son 0, y este es un valor. Entonces solo me queda este término, perdón, los tengo acá abajo, solo me queda este término, que depende de la señal de salida en el paso anterior, y la señal de entrada en el mismo paso. Todos los demás serían 0. Pero bueno, no me quiero meter mucho en esto, solamente para contarles que esto existe y, bueno, cómo diseñar e implementar un filtro de estos. Para eso hay un montón de literatura, pero es una forma, si uno engancha este formalismo, es una forma rápida y práctica de ver cómo son estos filtros. Una cosa que se puede ver es que el orden del filtro, con la potencia que está dando vuelta por acá, les va a decir de qué orden es el filtro, y que el orden del filtro me dice hasta qué valor anterior para atrás va a influir, ¿no? Porque que el coeficiente B sub 5 sea distinto de 0, quiere decir que acá la potencia de la transformada de esta z, la variable z, z a la menos 5 existe. O sea que este polinomio de acá arriba es un polinomio de grado 5. Porque si no, no existiría este término de x sub n menos 5. O sea, el orden del filtro que yo estoy aplicando tiene que ver con el grado de los polinomios estos que están acá arriba. Estas cosas, a lo mejor, si ustedes hicieron o van a hacer la práctica del lock-in que usa filtrado, o sea, que básicamente la que más discute ese tipo de cosas, cualquiera de las dos, pero la que más discute esas cosas es la del piezoeléctrico, se puede relacionar bastante bien. El orden del filtro, el tipo de filtro que estoy aplicando, y digamos, la implementación y la implicancia, ¿no? Que por eso esos filtros tardan más tiempo en establecerse, ¿no? En llegar a un estacionario, porque están usando información de varios puntos para atrás. Bueno, y entonces, con esto termino. Esta es la transparencia de antes. Hay una de las actividades de esta práctica propuestas es practicar, jugar un poco con estos filtros integradores. En el archivo que yo les dejé, hay dos, uno para Octave y uno que hizo Marce para Python, son iguales. Se puede probar con un integrador súper simple que es el de la suma acumulada, y son estos que están acá. Bueno, acá está abierto el de MATLAB o Octave. La primera operación que se hace, esta es la suma acumulativa. Bueno, uno puede ver cómo funciona, y después, más acá abajo, hay implementaciones del filtro. Solo pasabajos, uno que tiene un integrador, hay que descomentar estas cosas, es lo mismo en Python. Se le puede agregar un filtro pasa altos de baja frecuencia para eliminar la componente de continua. Se puede jugar a ver qué es lo que hace el integrador. Están los tres ejemplos que están detallados en la guía, en lo que acabamos de mirar. Y finalmente acá abajo, uno lo que puede calcular es cuál es la función de transferencia, ¿no? Cómo dependen esos filtros en función de la frecuencia. Ahí les va a quedar claro porque hay uno que es solamente un pasabajos,
otro que es un pasabajos y un pasaltos, y qué es lo que hace el integrador. Así que eso los dejo para que jueguen ustedes. Este programa implementa una señal cuadrada, pero ustedes pueden meter una función diente de sierra o cualquier otro tipo de cosa y ver qué es lo que hacen estos filtros. O inventar algún otro filtro. Bueno, y eso es todo para esta parte. La otra parte de la charla de esta práctica vamos a aprovechar que usamos líquidos criogénicos para hablar un poco sobre sensores de temperatura. Así que con esto los dejo.